Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera y como ustedes saben, este fin de semana se celebra en muchos países el Día del Padre. Por eso en nuestro canal vamos a hablar hoy acerca de 5 papás de película. Life is beautiful. Una película inolvidable y un personaje también inolvidable es justo La vida es bella y su protagonista Guido Orífice. Un personaje interpretado bellamente por Roberto Benigni, que también es el director de la película, y que es un personaje que realmente es entrañable. ¿Por qué? Porque está lleno de histrionismo, porque está lleno de buen humor, pero además también está en una situación tremendamente terrible. Yo creo que es de las peores situaciones que uno podría imaginar con sus hijos, estar en medio de un campo de concentración, en donde todo lo que hay alrededor es horroroso, y este padre se empeña, hace todos los esfuerzos, lo humano y lo sobrehumano, para tratar de que su hijo pequeño no pierda la inocencia, para tratar de que su hijo pequeño sienta que todo ha sido realmente un juego. Por eso Guido Orífice, de la película La vida es bella, es un papá de película. ¡Claro que sí! No pensarás que aquí tienen a la gente a la fuerza, Josué. ¡Ah! ¡Sería el colmo! En el lugar número 4 tenemos otro personaje bien interesante, bien simpático y que representa en él muchas de las características que tenemos los papás, como la ansiedad, como la inseguridad, pero también la responsabilidad y el amor por nuestros hijos. Se trata de Marlin, el pequeño pez payaso, papá de Nemo en la película Buscando a Nemo. Pues nada más y nada menos que un papá que decide buscar a su hijo pequeño en medio del océano. De hecho, el tagline de la película decía, en el océano hay no sé cuántos millones de peces, él busca a uno. Y eso que él hace, esa gran misión, esa gran proeza de recorrer el océano, enfrentar todos los peligros para encontrar a su hijo, es lo que hace a Marlin un gran papá, un papá que también aprende durante el recorrido que querer a su hijo no es sobreprotegerlo, que querer a su hijo también es confiar en él, permitirle crecer y permitirle llegar a ser una gran persona, o en este caso, un gran pez. I don't hate you. Oh, no. I'm so sorry, Nemo. Y yo debo confesar que si hay una película que siempre me conmueve prácticamente hasta las lágrimas, es El ladrón de bicicletas. Un maravilloso film de la época del neorrealismo italiano, dirigido por Vittorio De Sica y protagonizado por un gran elenco de actores, de los famosos actores naturales muy bien dirigidos por este gran director. Y el personaje protagónico es Antonio Ricci, un hombre que se queda desempleado, un hombre trabajador, pero que no tiene en ese momento empleo y que encuentra en la bicicleta su único sustento posible para poder sacar adelante a su familia en las horribles condiciones de la posguerra en medio de Roma, una ciudad totalmente devastada por la guerra que trata de salir adelante y en donde la pobreza hace parte del día a día. Pues bien, este personaje, Antonio Ricci, junto con su hijo Bruno, tienen que establecer una gran travesía para tratar de recuperar la bicicleta, que más allá de ser un medio de transporte o inclusive un medio de diversión, para esta familia significa la supervivencia o el hambre. Por eso esta película es tan conmovedora, es una película que realmente retrata muy bien las dificultades que tiene que pasar un padre en cualquier contexto, en cualquier país, cuando las dificultades tocan a su puerta y tiene que enfrentarse a lograr la supervivencia de su familia. Y hablando de dificultades, hay otro papá que realmente se luce enfrentando estas dificultades con toda la dignidad, con todo el amor y con toda la fortaleza. Y este es Chris Gardner, el personaje de En busca de la felicidad, protagonizada por Will Smith, que está inspirado además en la historia real de Chris Gardner, un hombre muy pobre, pero muy trabajador, que era vendedor y que se va quedando poco a poco sin ningún sustento para poder sostener económicamente a su hijo, y que decide aspirar a un puesto que sería absolutamente inaccesible para una persona de su condición, y es el puesto de corredor de bolsa. Pues bien, esta película lo que nos muestra es ese espíritu de superación, esa resiliencia, esa tenacidad de este papá y sobre todo ese sufrimiento que tiene este hombre al ver a su pequeño hijo pues en unas circunstancias bastante difíciles, pero siempre tratando de protegerlo. Will Smith logra un papel fenomenal y yo creo que en parte lo ayuda el hecho de estar protagonizada la película también por su propio hijo, por su hijo que en ese momento estaba muy pequeño y luego lo vimos actuando en otras películas. Y por eso, por todo lo que les acabo de decir, es que este personaje, Chris Gardner, es un papá de esos que realmente son envidiables y dignos de admirar. No es una máquina del tiempo. Papá, no es una máquina del tiempo. El hombre dijo que era una máquina del tiempo, pero se equivocó. Y terminamos el conteo con una película latinoamericana. La película se llama Dos hijos de Francisco y el protagonista, por supuesto, es Francisco José de Camargo, un personaje campesino que vive en un lugar bastante apartado de Brasil,
con una pobreza absoluta en su familia, que decide apostar por 2 de sus hijos para que se conviertan en maestros, se conviertan en grandes músicos de la música típica de la región, de la música folclórica, y esto realmente está inspirado en la historia real de Francisco Camargo, el papá de Zezé y Luciano de Camargo, un par de cantantes de esta música muy populares en Brasil, que pues deciden hacerle un homenaje a su padre financiando la película, hablando de esa historia del papá. ¿Quién era este señor? Este señor era un campesino analfabeta que decide algún día que sus hijos deberían dedicarse a la música como una manera de sacarlos adelante y apuesta completamente hacia esto. También se trata de una apuesta bastante arriesgada, un poco absurda, pero este señor demuestra con su tenacidad y sobre todo con su confianza en sus hijos cómo un padre puede dejar un legado realmente muy importante. Particularmente conmovedora de esta película, que les recomiendo mucho, Dos hijos de Francisco, es la última escena en donde se mezclan, no estoy haciendo spoiler, en donde se mezclan la realidad y la ficción, mostrándonos al verdadero héroe de esta historia, Francisco Camargo, el papá de estos 2 artistas, que logra impulsarlos hasta que ellos logran ser unos cantantes de gran reconocimiento. Si tuviera 2 hijos así, me volvería riquísimo. Escucha bien, voy a pedirte que pongas mucha atención, porque solo te voy a enseñar una vez. En Amigos del Cine hoy hablamos de papás de película a propósito del fin de semana del Día del Padre. Estas películas son una buena oportunidad para sentarse con su papá, para sentarse con sus hijos, a disfrutar de buen cine y pues a compartir alrededor de estas historias. En lo personal, y creo que para muchos de ustedes es igual, pues ser padre es una de las mejores cosas que a uno le pueden pasar en la vida y por eso el cine hace homenaje tanto a los padres como a las madres en su día. Un feliz Día del Padre para todos. Recuerden suscribirse a este canal, activar las notificaciones para que sepan cuando subimos un nuevo video y compartir este contenido con sus amigos, para que esta comunidad de amigos del cine siga creciendo cada día más.